En la lucha contra el calentamiento global es esencial priorizar la transición energética de forma que se pueda alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. En este contexto, la eficiencia energética supone una herramienta esencial para la industria, ya que colabora con la descarbonización del planeta mediante la optimización de los usos y consumos energéticos. En este podcast hablamos de todo ello con Jon Macías, director comercial y de marketing de Edison Next, una empresa que acompaña a sus clientes en la transición energética y descarbonización, teniendo en cuenta 3 variables principales: el desarrollo tecnológico, el marco regulatorio y la evolución de los mercados. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Bienvenido, Jon. Encantada de que nos acompañes en Blink. Muchas gracias por contar con nosotros. Por comenzar, cuéntanos, ¿qué es Edison Next? ¿Podrías proporcionarnos una visión general de la actividad y de sus objetivos principales? Sí, claro. Edison Next es una empresa perteneciente a un grupo Electricidad de Francia, más conocido como EDF, que tenemos un objetivo o una misión de ser el referente en descarbonización en el mercado español, en este caso, y portugués. El objetivo principal son 2, yo diría, que es bajar la huella de carbono y reducir el coste energético de los clientes. Es abordar la transición energética, pero con 2 fines, ¿no? Porque hacer la transición energética es relativamente fácil siempre y cuando inviertas mucho dinero y los costes suban. Pero hay que abordarlos de 2 vías. Tenemos clientes de 2 perfiles muy diferentes. Uno es un perfil público, que son ayuntamientos de grandes ciudades como puede ser Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. Tenemos clientes de perfil industrial como puede ser Leche Pascual, un Ferrero Rocher o un Grupo Arcelor, ¿no? Que tienen mucho peso. Y del sector terciario yo destacaría un grupo como Amazon o el mismo BBVA con temas de sistemas de control, o Telefónica o Grupo Quirón, o por ejemplo también de sector hotelero podríamos poner Iberostar. Jon, ¿cuáles son, según Edison Next, las claves para que las pymes y empresas españolas alcancen la neutralidad climática de forma que se favorezca la transición energética hacia un modelo más sostenible y eficiente? ¿Qué soluciones podéis ofrecer las empresas de servicios energéticos a estas entidades? Yo creo primero que en estos momentos la transición energética ya no se cuestiona, cosa que hace unos años se cuestionaba, que ha pasado de la mesa del director de sostenibilidad incluso al CEO de la compañía. Ha habido un cambio en el órgano de decisión y ahora se cuestiona la hoja de ruta de cómo conseguirlo. Y nosotros lo abordamos de 3 vías. La primera vía es medir lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que planteamos siempre son sistemas de control. Sistemas de control que te permitan medir dónde consumes, en qué consumes, dónde puedes mejorar. Solo con la implementación de sistemas de control hemos notado mejorías de un 5 o un 10%, solo con medirlo, al ser consciente del consumo y dónde está el consumo. La segunda medida que aplicamos casi siempre es medidas de eficiencia energética, que al final es: voy a producir lo mismo, pero voy a eficienciar, voy a consumir menos, con cambios de hábito o con medidas de implantación de eficiencia energética. Y la tercera medida ya es medidas de renovables, implantaciones de renovables, siendo agnósticos a la tecnología, porque hay tecnologías que son más maduras, como puede ser una fotovoltaica o como puede ser una caldera de biomasa, y hay tecnologías que están en desarrollo, como puede ser el almacenamiento, otra referencia al hidrógeno, el hidrógeno verde muy famoso ahora mismo. Son tecnologías que todavía tienen un grado de madurez bajo y tienen recorrido por mejorar. ¿Crees que ahora mismo contamos con las herramientas adecuadas para dinamizar la adopción de estas tecnologías? Yo diría que ha habido un cambio importante y yo lo tildo como: no es una época de cambios, es un cambio de época, con un cambio que ha habido sustancial en el gobierno, con la aplicación de unos certificados de ahorro energético que se llaman CAEs. ¿Por qué lo tildo con una época de cambios, un cambio de época? Para mí una época de cambios, voy a hacer un símil con el fútbol, es cuando, por ejemplo, la liga de fútbol no era tan divertida y decidieron, cuando ganabas, en vez de 2 puntos, darte 3 puntos. Y de repente vino un talibay, y montó en una plataforma que no conocía a nadie otra liga, y ha cambiado la época, ha captado radicalmente el gusto de un perfil de gente que lo ve, que ya no ve la liga de fútbol, que es aburrida, que hay millones de dinero, y prefieren ver a unos chavales jugando a fútbol
semiprofesionales. Entonces, las CAEs es eso mismo, ¿no? Las CAEs es un certificado de ahorro energético, que básicamente es que te pagan por lo que ahorras, por concretizar o por poner ejemplos de cosas. En estos momentos, cuando cambias una caldera por una aerotermia, el retorno de una aerotermia, que al final es calentar, en vez de consumiendo gas y gasóleo, consumiendo electricidad, o una bomba de calor, antes era 7 años y ahora ha pasado a ser a 2 años. Pues eso es un cambio de época, porque los plazos los ha acelerado. O, por ejemplo, un cliente hospitalario nuestro que tenía un importe significativo para hacer sistemas de control en un montón de hospitales, con el importe que tenía presupuestado en el año y con el tema de los certificados de ahorro energético, hemos conseguido hacer un 60% más de hospitales. Entonces, por eso es un cambio de época. Ahora hay sistemas, sí. La respuesta es sí. Hay que aprovecharlos. Es un momento dulce, no solo por los fondos Next Generation que vienen y se irán en un momento, pero sí es un momento puntual, sino por los certificados de ahorro energético, que es una cosa coyuntural, que es más importante, nos parece a nosotros, que algo puntual. ¿Qué ejemplo nos puedes contar de clientes que con estos nuevos certificados que comentabas ahora hayan acelerado su proceso de transición? Pues ejemplos os puedo contar. El caso de Leche Pascual, por ejemplo, que hemos hablado antes del cliente nuestro. Es un cliente que tenía un plan de ser net cero en el 2030 y con este cambio de certificados va a ser net cero en el 2026. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer un tema de biogás. Vamos a aprovechar los residuos que tienen ellos para producir gas. Ese mismo gas lo vamos a inyectar a la red y tiene un ingreso. Vamos a hacer una fotovoltaica. Vamos a hacer implementaciones de soluciones en su mismo proceso, y muchos son con sus residuos. Entonces, quitar combustibles fósiles, sea gas, sea gasoil, electrificar la demanda, y ha cambiado. O sea, ha hecho el mismo objetivo en mucho menos tiempo y solo por las CAEs. Otro ejemplo puede ser el sector hotelero. Vemos mucho interés en el sector hotelero porque vemos que el demandante de ser net cero es el consumidor. Cuando entras en las plataformas de internet y ves hoteles, aparecen una serie de logotipos con imágenes de cuánto verde es o cuánto verde deja de ser ese hotel. Y vemos que tiene un recorrido terrible y vemos que la gente, el sector hotelero dice que ya empiezan el usuario a elegir en igualdad de condiciones el que es más sostenible. Y ahí que vemos mucho recorrido en sistemas de control, como hemos dicho antes, controlar las temperaturas de todas las humedades de todas las habitaciones. Vemos mucho recorrido en temas de quitar calderas de gas y gasóleo y poner bomba de calor aerotermia. Vemos mucho recorrido en instalaciones de iluminación con LED. Vemos recorrido en temas de fotovoltaica. O sea, hay muchas soluciones que, siendo agnósticos a la solución y viendo el objetivo de ser net cero en un corto o medio plazo de tiempo, vemos que lo podemos conseguir. John, entendiendo que el sector privado es diferencial en la transición, ¿qué podemos decir acerca de la transformación y eficiencia en el sector público? ¿Hasta qué punto es relevante su transformación y tiene herramientas para conseguirla? Yo creo que el sector público, el privado ha hecho mejor los deberes que el público. El público tiene más recorrido por hacer. En el sector público se han sacado licitaciones para vender energía, comprar energía, y todavía más del 40% del alumbrado público español no es LED, que es una tecnología más que probada. Entonces, si tiene herramientas, yo partiría de medir. Tenemos un ejemplo de un ayuntamiento muy cercano donde han aumentado la población de 40.000 a 100.000 habitantes y el consumo de energía es el mismo. Y lo han conseguido midiendo y ajustando la luminaria, poniendo iluminación LED, poniendo control en las fuentes de agua cuando no pasa gente, el agua es menor o mayor. O sea, metiendo control, y yo no sé cómo va a acabar esto con la inteligencia artificial. Hay un recorrido abismal. Entonces el sector público creo que tiene mucho recorrido, todavía está en pañales, mucho más que el sector industrial. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos o barreras a las que se enfrentan las energías renovables? ¿Cómo se está trabajando para superar estas? Una barrera histórica de las energías renovables y que todavía sigue siendo es las tramitaciones, ¿no? La tramitación de los permisos, ¿no? Los permisos de la fotovoltaica pueden llevar 2 o 3 años, la eólica 4 o 5 años. O sea, los permisos hay que tramitar. Pero es una consecuencia de la falta de homogeneización o procedimientos entre las distribuidoras y la Comisión Nacional de Energía. Entonces yo creo que hay que trabajar en esa línea. También digo que antes las subvenciones tardaban entre 14 y 18 o 20 meses
y ahora con el tema de las CAEs es un máximo de 3 meses. Entonces sí que se está trabajando y se está mejorando. Y eso lo veremos en el 24 en adelante. Y luego, para poder abordar el plan de renovables que tenemos, uno de los objetivos que tiene el PNIE, que es el Plan Nacional de Integración de Energías, es poder electrificar la demanda, meter demanda. Entonces la demanda eléctrica está bajando. Uno de los objetivos es subir la demanda eléctrica y reducir la dependencia de otros combustibles más volátiles o más independientes de España, como puede ser el gas. Entonces yo diría esos 2 objetivos, y luego hay en general la madurez de las tecnologías. Hay tecnologías que tienen que madurar. Y si quisieses dinamizar y acelerar la transición para pymes y empresas, ¿qué mensaje darías al sector privado y al sector público también? Lo primero es que como cuando estamos acostumbrados, tanto el privado como el público, a tener asesores de cosas, porque sabe las normas mejor que yo. Y en la empresa a un fiscalista que me mira mejor que yo. Y lo primero es confiar en los expertos en el sector. Hay gente muy preparada en el sector. España está muy preparada con gente muy buena, y asesorarnos bien, es la primera. La segunda, que la asesoría sea agnóstica a una tecnología. Porque si me asesoro con alguien que solo vende zapatos, casi seguro que me vende zapatos, no me va a poner playeras. Entonces, el agnóstico a la tecnología nos parece importante, porque hay tecnologías que en un momento determinado pueden estar bien o no son las adecuadas. Entonces, ser agnóstico. Y luego sí que haría al sector, tanto el privado industrial como el público, una hoja de ruta. O sea, marcarte una hoja de ruta, como hacemos las empresas y marcamos un plan estratégico a 4 años, pues una hoja de ruta de 3 o 4 años, tampoco a 20, pero ¿qué voy a hacer en los siguientes 3 o 4 años para poder bajar la huella de carbono? John, vamos terminando ya. Antes de irnos, una última pregunta. ¿Cuál es tu percepción sobre cómo está abordando BBVA la transición energética? Es el banco de referencia, creo que está haciendo los deberes muy bien. Y hay datos, ¿no? El otro día publicaba Rafael Domenech en BBVA Research un dato que era increíble, ¿no? Actuar frente al cambio climático va a costar entre 1,9% del PIB, y no actuar va a costar el 20%. La transición energética es una realidad, y en la que se va a invertir entre un 6% del PIB anual de aquí al 2050. Entonces, el dato está ahí, ¿no? Hay un plan de inversión. El BBVA lo está haciendo muy bien, tan bien que es el primer banco de Europa y tercer banco a nivel global en el Dow Jones de Sostenibilidad Index. Y me consta que se está impulsando la transición energética, asesoramiento y financiación a todos los clientes. Entonces yo creo que estáis haciendo muy bien los deberes y se lo puedo felicitaros. Pues nada, muchísimas gracias, y ahí seguiremos todos. John Macías, director comercial y de marketing de Edison Next, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablarnos de forma tan sencilla acerca de un tema tan estratégico como la transición energética. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo, y cuando queráis ahí estamos. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!